Ahora vamos a explicar el concepto de factor primo, un teorema bastante importante, y ya yendo a la parte práctica vamos a ver los criterios para factorizar. Entonces, expliquemos lo que es un factor primo. Veamos las condiciones. Sea f y p dos polinomios de coeficientes enteros, el grado de f mayor o igual que 1, el grado de p también mayor o igual que 1, y vamos a definir. F de x es un factor primo. F de x es un factor primo de p si cumple lo siguiente. Primero, f es un factor algebraico. Segundo, f es polinomio primo. Entonces, cuando nos hablen de factor primo, debe de cumplir estas dos condiciones. Repetimos, f debe ser un factor algebraico y además f debe ser un polinomio primo, que ya lo hemos explicado. Ahora pasemos a este teorema bastante importante. Es bien sencillo. Se enuncia así: todo polinomio lineal es primo. Ejemplos. A ver, p de x igual a 3x menos 5. Este polinomio es un polinomio de grado 1, es decir, es un polinomio lineal. Entonces, el teorema garantiza que es un polinomio primo. Eso quiere decir que no admite descomposición. Veamos un ejemplo con dos variables. Polinomio R en variables x y y, definido de la siguiente manera: 4x más 7y. ¿Sí? También es un polinomio lineal, porque su grado es 1. El teorema garantiza que es primo. ¿Y qué significa que es primo? Que no admite descomposición. En algunos casos también aparece polinomio lineal de esta forma. Por ejemplo, x menos 2y, y acá le voy a agregar un término independiente. También es un polinomio lineal. A diferencia del anterior, este tiene 3 términos. Le he agregado un término independiente, pero también es lineal. Lo que nos interesa, estudiantes, es que todo polinomio lineal es primo. ¿Y qué significa que es primo? Que no admite descomposición. Pasemos ahora a ver ya la parte práctica, que es donde en una primera parte vamos a trabajar, es ver los criterios para factorizar. Veamos el criterio del factor común y agrupación. Expliquemos esto con el siguiente ejemplo. Tengo este polinomio p de 2 términos. En este término tengo x cuadrado y y cuadrado. En este término tengo x y y cubo. En ambos términos se repite x y y. Entonces decimos, factorizamos x por y. Factorizar también significa extraer lo que se repite. Ahora, acá tengo x cuadrado y acá tengo x. Se extrae x con el menor exponente, con 1. Acá tengo y cuadrado y acá tengo y cubo. Se extrae y con el menor exponente. Entonces extraemos xy cuadrado. Lo escribimos acá adelante. Xy cuadrado. Y ahora escribimos lo que queda, matemáticamente hablando. Acá tengo x cuadrado y acá tengo x. O sea, hemos extraído un x. Entonces me queda x. Hemos extraído y cuadrado. Entonces me quedaría x nada más.
Al extraer x, queda menos 3. Y al extraer y cuadrado, como acá era y cubo, me va a quedar y. Entonces, lo que estamos haciendo es factorizar el polinomio p. ¿Y qué cosa es esto, estudiantes? Esto es una descomposición. Veamos ahora el método o el criterio de las identidades. Por ejemplo, tengo este polinomio de grado 4, donde le vamos a aplicar la diferencia de cuadrados, pero 2 veces. Primero, aplicando la diferencia de cuadrados, x a la cuarta menos 1 se puede expresar de la siguiente manera. Sería x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Y aquí le podemos aplicar otra vez la diferencia de cuadrados y quedaría así. Observa, quedaría así. X cuadrado más 1, él queda ahí, él queda. Y acá aplicamos la diferencia de cuadrados, es decir, x más 1 por x menos 1. Entonces acá quedaría x más 1 por x menos 1. ¿Se podría aplicar diferencia de cuadrados aquí? X cuadrado más 1 ya no se puede, porque para poder aplicar una diferencia de cuadrados, como el mismo nombre lo indica, necesito un menos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es factorizar el polinomio. ¿Y qué significa factorizar? Expresar en su descomposición. Expliquemos ahora el criterio del aspa simple con el siguiente ejemplo. Tenemos este polinomio p en variables x y y, definido de esta manera: x cuadrado menos xy menos 12 veces y cuadrado. ¿En qué consiste el método del aspa simple? Primero, vamos a descomponer x cuadrado. X cuadrado lo puedo descomponer como x por x. X por x es x cuadrado. Ahora, vamos a descomponer menos 12y cuadrado. Hay varias posibilidades. Busquemos una de ellas. Por ejemplo, podría ser 4y por 3y. 4 por 3, 12. Y por y cuadrado. Pero como necesitamos menos 12, uno de ellos dos tiene que ser negativo. Pero, al multiplicar en aspa, de esta manera, al multiplicar en aspa de esa manera, me tiene que dar el término central. Aquí, lamentablemente, hay que ir probando, hay que ir jugando. A ver, probemos aquí. Vamos a poner ahí menos 4. Repasemos otra vez. X cuadrado es x por x. Menos 12 es menos 4 por 3, menos 12. Y por y es y cuadrado. Ahora, si multiplicamos en aspa, acá quedaría menos 4 xy. Y si multiplico acá en aspa, quedaría 3xy. Si sumamos, negativo con positivo se resta, quedaría xy y ponemos el signo menos. Nos damos cuenta que obtenemos el término central. Si obtenemos el término central, entonces el criterio garantiza que el polinomio quedaría expresado de esta manera. Primer factor, con la primera fila, es decir, formamos x menos 4y. Segundo factor, con la segunda fila, es decir, x más 3y. Bien, en eso consiste el método del aspa simple. Descomponer, multiplicar en aspa, operar y nos debe dar el término central. Si logramos eso, planteamos la factorización. Si no, hay que ir viendo las posibilidades. Bien,
Hace un momento vimos un teorema que decía que todo polinomio lineal era primo. Ahora vamos a ver un tenga en cuenta que nos va a permitir ver cuándo un polinomio cuadrático es primo. Tenga en cuenta que un polinomio P de grado 2 es primo sobre Z, es decir, que vamos a trabajar con coeficientes enteros, si no admite el criterio del aspa simple. ¿Qué significa eso? Que si no sale por aspa simple, es primo. Y si sale, no es primo. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo clásico. ¿Este polinomio será primo o no es primo? Entonces, para averiguar si es primo o no es primo, hay que intentar factorizar por el aspa simple. Veamos. Intentemos factorizar por aspa simple. Veamos esta posibilidad. Acá tendría x, ¿no? X por x es x cuadrado. Acá 1 sería 1 por 1. No hay otra opción. Utilizando números positivos no hay otra opción. Pero si efectuamos en aspa, acá tengo x, acá tengo x. Si sumamos, tendría 2x y no obtengo el término central. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Que no admite aspa simple. Pero no es la única posibilidad. Veamos la otra posibilidad. P de x igual a x al cuadrado más x más 1. Descomponemos. X. Ahora, el número 1 también lo puedo expresar como menos 1 por menos 1. Entonces acá sería menos 1 por menos 1. Al multiplicar en aspa, se obtiene lo siguiente. Acá se obtiene menos x, acá se obtiene menos x. Si sumamos, se obtiene menos 2x, pero no me da el término central. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no admite el aspa simple. Y no hay más posibilidades, ¿verdad? Es decir, utilizando números enteros, no hay otras posibilidades. 1 y 1 y 1 y menos 1. Por lo tanto, como este polinomio cuadrático no se puede aplicar el criterio del aspa simple, entonces, ¿qué podemos decir? Que P de x es un polinomio primo. P de x es un polinomio primo. Es un polinomio primo sobre Z, ¿no? Recuerde que estamos trabajando con polinomios de coeficientes enteros.